¿Y A yo mí no qué? me jodan, yo no tengo nada que ver. No es mi culpa. Nazón Joaquín García, recuerdan, el líder de La Luz del Mundo, que fue condenado en Estados Unidos hace poco a más de 16 años de prisión, lo que nos parece poco, por el abuso sexual de 3 menores de edad. Pero ¿quién es este personaje y cómo llegó a ser líder de la iglesia? Esta es la historia. Es decir, nunca va a perder su condición de apóstol, aún en la cárcel nunca la va a perder. Estos líderes carismáticos, como tienen tanto poder, sienten que pueden hacer y que son ellos los que se pueden perdonar a sí mismos porque son los elegidos, y en ese sentido lo que tenemos en este tipo de abusos. El acuerdo al que llegó la defensa del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón García, con la Fiscalía de California, Estados Unidos, fue para no enfrentar un juicio público en el que se escucharan todos los testimonios y lo exhibiera como un ser terrenal, contrario a su discurso de ser un elegido de Dios. Lo que vemos es que, a final de cuentas, él evitó el juicio público, porque en el juicio público se iban a exponer todos los testimonios, y al exponerse todos los testimonios, no iba a minar su credibilidad, pero lo iba a desnudar de esta aura mística en el cual estaba, porque lo colocaba como un hombre, no como el apóstol. Nazón estaba acusado de 20 cargos como violación, extorsión y posesión de pornografía infantil, entre otros crímenes cometidos en California. En México, la Fiscalía General de la República investiga a Joaquín Nazón por presunto abuso sexual a menores de edad, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una denuncia penal por presunto lavado de dinero en mayo de 2020. Para especialistas en el tema, es poco probable que se imponga una nueva sentencia. Estos cargos en la ética puritana norteamericana es muy difícil que salgan. En esta ética puritana, que es parte de su propia cultura política en Estados Unidos, tiene que haber una congruencia entre tu vida pública y tu vida privada. Aquellos políticos que tienen siempre estos derrapes terminan siendo sancionados, no solamente moral, sino jurídicamente. En Estados Unidos, Nazón tiene pendiente una investigación del Buró Federal de Investigación y una demanda civil interpuesta por Xochitl Martin, una de las víctimas, en la que acusó al Consejo de Obispos de esta iglesia de presuntamente formar una red de tráfico de niños entre México y Estados Unidos. La feligresía de la llamada Iglesia de la Luz del Mundo no ora y pide por un hombre, sino por el apóstol. Pero no defienden al hombre, defienden al apóstol, porque para ellos es una maquinaria que está en contra de ellos y de sus creencias, y por lo tanto, como Jesucristo también padeció en el Sanedrín el juicio frente a los sacerdotes judíos, un apóstol, ¿por qué tendría que ser exento de esto? Y está pasando por eso. La Iglesia de la Luz del Mundo surge en México en 1926 a raíz de la Guerra Cristera en Guadalajara, Jalisco, para contrarrestar la fuerza de la Iglesia Católica. Su fundador fue Eusebio Joaquín González, abuelo de Nazón y militar constitucionalista en la Revolución Mexicana, muy cercano al movimiento callista. Nazón Joaquín García seguirá liderando la Iglesia de la Luz del Mundo desde prisión, aseguró la propia organización religiosa. De Prisa y Corre, Karina Muñoz. Y hoy nos acompañan aquí en DPC Xochitl Martín, la primera víctima que denunció a Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo. Y también está con nosotros Sharim Guzmán, quien es esposo de Xochitl, exintegrante de La Luz del Mundo. Bienvenidos, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Ustedes se encuentran en San Diego, tengo entendido, en San Diego, California. Y pues vimos una pequeña nota de quién es este señor. Para ustedes, quien me quiere decir, ¿quién es Nazim? Listo. Sí, Hola. los escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Nazón Joaquín, ese es así como lo describía el doctor, quien analizaba desde una perspectiva profesional. Nazón Joaquín, en su cabeza, él sí creía que él era un apóstol de Dios, al igual que su padre, al igual que su abuelo. Pero en sí era un negocio que inició su abuelo. Hicieron un criminal enterprise, una organización de crimen organizado que ha estado en México y en Estados Unidos ya por 96 años. En Estados Unidos ya va para 70 años. Xochitl, cuando uno es parte de
de una comunidad, sobre todo de una comunidad religiosa, incluso víctima de un personaje como este, darse cuenta es un paso gigantesco y convertirse también en una sobreviviente lo es. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo a ti darte cuenta de que todo esto que estaba sucediendo no estaba bien y que tenía que perseguirse legalmente? Es un proceso muy doloroso y no se puede hacer solo. En mi caso fue mi esposo quien vio los mensajes que Nazón me mandaba, algo que yo miraba algo muy normal porque era toda mi vida. Así me criaron, así también la tía que me entregó también, así lo fue. También mi mamá en su momento, soy cuarta generación dentro de esta organización. Y el tema de la trata dentro de esta organización, el tema del abuso sexual, el tema de pedofilia, el tema de extorsión, fraude, todo esto es algo muy normal en esta organización, pero uno no lo ve. En el caso mío propio fue mi esposo quien me dijo, porque yo no sabía que estaba siendo abusada por Nazón. No lo entiendes, siendo como una mujer, pero tomando en cuenta que yo nací en esto, desde el día que nací. O sea, es un lavado del cerebro en el cual tú naces. Es muy diferente al entrar en esto. Y es muy peligroso, porque no todas tienen un esposo, no todas tienen a una madre o a un padre quien esté ahí para ayudarlas, para fortalecer su mentalidad humana, ya no de una persona que tiene el cerebro hasta cierto punto ya apagado por esta organización. Sharim, 16 años para este personaje en prisión. ¿Cómo se sienten de esta sentencia? Nos sentimos completamente defraudados por el sistema americano, porque prefirieron abrirle la puerta y permitir que un delincuente como Nazón Joaquín tenga la oportunidad de que en unos años pueda salir de prisión. Y lamentablemente los abusos, si ellos como fiscalía del estado de California vieron la gravedad de los delitos que este hombre cometía, porque no es para nada portar pornografía infantil, todavía la distribuyes y la produces. Por ese solo cargo ese hombre debería tener 50 años de cárcel. Y lamentablemente no, las denunciantes, tanto la Jane Doe y los demás denunciantes que hicieron lo suyo, empezando con mi esposa, no fueron valorados, no fueron tomados en cuenta porque fue para ellos un caso más en el cual consideraban dar resultados en números. Lamentablemente la luz del mundo vive de la trata de personas, tanto en esclavitud laboral, esclavitud sexual, donde ellos día a día te violentan tus derechos humanos al decirte cómo vestirte, cómo conducirte, dónde ir. Yo lo comentaba el otro día, nosotros vivíamos en Ensenada, Baja California, y el domingo queríamos ir al mandado, o entre semana queríamos ir a San Diego al mandado, y teníamos que pedirle permiso al ministro. Hay un total control dentro de la luz del mundo. Aparentemente ellos dicen que no, pero uno puede ver en sus declaraciones, lamentablemente, de los miembros, donde te dicen, sabes que no puedo hablar, no debo hablar. Y esto se da gracias a que el cuerpo de obispos, los principales cómplices de Nazón Joaquín en este tema, le han estado mintiendo a la feligresía durante 3 años, diciéndole que es inocente, y los han preparado psicológicamente para que ellos crean, viendo la realidad, que Nazón Joaquín no lo hizo, porque ellos mismos, los obispos, declararon públicamente a la comunidad, y a la comunidad me refiero a la iglesia, que Nazón Joaquín había decidido declararse culpable para evitar el escarnio público a él, a su persona, a la iglesia, y aparte se iba a encontrar ante un juicio
injusto y prefirió la pobre persona esta supuestamente declararse culpable. Ellos lamentablemente si nosotros recibimos día a día amenazas amenazas verbales, escritas, de odio, de asesinato. Me han dicho que me van a secuestrar a mi hija. Wow. Eso es lamentable porque ellos mismos están infundiendo el odio en sus miembros. Claro. ¿Por qué no les dicen la verdad? Al decirle la verdad sobre Nazón Joaquín y sus actos, la gente se va a calmar. Pero lamentablemente, el gobierno, empezando por el de Jalisco, empezando por el gobernador del estado, está coludido dentro de la luz del mundo. ¿Sí? El otro día me indignaba una declaración del gobernador que en realidad se jactaba de ser su amigo. Y ahora es su amigo y protector, porque decía que cualquier persona que cometía un delito tenía que pagar con la justicia, pero que deseaba que Nazón Joaquín estuviera bien. Ese señor está cuidando los votos del 2024, no está cuidando a los ciudadanos de Jalisco. Alfaro es un cómplice de Nazón Joaquín, y de igual manera, si Andrés Manuel López Obrador no hace nada, ante la denuncia puesta ya ante la Fiscalía de la República, pues lamentablemente son personas que son cómplices, porque tienen a los miembros de la Luz del Mundo en sus partidos, participando como legisladores y con otros cargos públicos. Sharim, Jalisco, te agradecemos. en Jalisco, No, termina. adelante. No, pues No, más allá, agradecerte el sí, tiempo, y Vale, la vale. valentía de lo que implica para ti, por supuesto para tu esposa, también para Xóchitl, contarnos lo que nos están contando y no quitar el dedo del renglón. Como bien dices, faltan las denuncias en nuestro país y habrá que darle seguimiento. Muchas Están gracias. hechas. Gracias, buenos Gracias días. por la comunicación. El Gracias. espacio sigue abierto, obviamente. Vamos a las calles de la Ciudad de México.